Damos ya la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Francisco Cabello Mohedano, profesor de Derecho Penal en la Universidad de Córdoba. Francisco, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Y también nos acompaña Francisco González Carmona, psiquiatra en el Hospital Cruz Roja. Francisco, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Ángela. Y muchísimas gracias por propiciar este encuentro, igual que agradecemos a Francisco Cabello que se haya sumado, ¿verdad?, que hoy nos acompañe para esta entrevista en la que abordamos un asunto del que se está oyendo hablar muchísimo en los últimos días, y es que se acerca ese 25 de noviembre, se cumplen 54 años del brutal crimen de las hermanas Mirabal, las tres mariposas de Ojo de Agua. Patria, Minerva y María Teresa fueron perseguidas, como sabéis, encarceladas y asesinadas por la tiranía trujillista contra la que tantísimo batallaron. Desde el año 81, oficializándose en el 99 por la ONU, cada 25N es una jornada internacional que condena la violencia de género, y por eso nos parece muy adecuado, aunque hay que pensar y reflexionar sobre ello todo el año, aprovechar este tipo de efeméride para ponernos un poquito al día. En estos días hemos tenido oportunidad de hablar con diferentes colectivos, no solo en PTV Córdoba, también en Mujeres 10, con nuestra compañera María Ángeles Mellado, y seguimos haciéndonos la misma pregunta: ¿en qué momento estamos? Y sobre todo, a 10 años de esa ley integral, ¿cómo ha avanzado este país, esta sociedad, en materia de violencia de género? Pues te concedo la primera palabra. Bueno, quiero pedir disculpas porque estoy un tanto de mi garganta, casi como enfermedad profesional, pues un poco afectado. No sé si eso va a entorpecer la claridad de mi voz, pero... Te escuchamos perfectamente. De acuerdo. Sí. Bueno, pues mira, desde el punto de vista penal, los penalistas hemos sido bastante críticos, por lo general, con la actual regulación de la llamada violencia de género, ¿no? Hemos sido bastante críticos pues porque siempre hemos considerado que la solución para determinados problemas complejos no estaba siempre en manos del derecho penal. El derecho penal no es la solución para todo. Lo que pasa es que es una solución recurrente, eso sí es verdad, porque el efecto preventivo de la pena se supone que tiene una eficacia máxima con respecto a otras instancias sancionadoras, ¿no? Y en consecuencia, pues se acude casi siempre al derecho penal. Pero, repito, nosotros pensamos que el derecho penal no es la solución para todo. En resumen, podríamos decir que la gravedad de las consecuencias jurídicas, jurídico-penales, de la llamada violencia de género, pues parece que no soluciona el problema. No lo viene solucionando. La violencia de género no cesa o incluso va increciendo, ¿no? Esto nos debería hacer un replanteamiento, ¿no?, de la actual regulación. Ese en principio podría ser, quizás encuentran razón el sector doctrinal del derecho penal, que entiende que la regulación no se adecua ni a los principios que inspiran el derecho penal y a que se ha utilizado como una solución, como un cierto instrumento político el derecho penal. Si esta violencia, a pesar de esa amenaza, de esa pretendida efecto preventivo que tiene la pena, no disminuye, pues evidentemente algo está fallando. Puede ser que tengan razón quienes entienden que el recurso al derecho penal, evidentemente, no ha solucionado todo. Efectivamente, son muchas las voces que se manifiestan, perdona Francisco, en este sentido, y bueno, pues podríamos recordar las palabras de la que es fiscal general en esta materia, en este ámbito, desde hace 9 años, Soledad Cazorla, lamenta la actual situación e incluso pues invita, ¿no?, a crear un espacio de reflexión y entonar el mea culpa en ese sentido, porque entiende o afirma pues comprender el que
las víctimas se sientan efectivamente desprotegidas, y además también pues se alude a esa frustración que se ha generado tras una década con una ley orgánica del 28 de diciembre de 2004 que, bueno, por su enfoque transversal parecía que sí iba a dar respuesta a esta lacra social. Sí, quería decir Francisco, perdón. Sí, yo creo que en el factor, como decía el profesor Cabello, referente a que no hay una disminución. Por ejemplo, en los accidentes de tráfico, cuando comienza pues toda una programación para evitar, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de la publicitación en televisión, prensa y demás, ¿no?, para que los accidentes de tráfico disminuyan, pues ha habido una disminución exponencial en los últimos 10 años, es decir, cada año, desafortunadamente, muere mucha menos gente. Los accidentes de tráfico con resultados de mortalidad, de muerte, son de 1000 y pico al año. Bueno, van bajando, lo cual es una solución extraordinaria, y es lo que esperamos todos. ¿Por qué no ocurre igual en la violencia de género, a pesar de las leyes que son, efectivamente, a mi forma de ver, son un poco no justas? Yo no tengo que ver nada con lo penal. Venimos aquí un poco a no decir lo mismo que todo el mundo dice, tenemos que decir algo un poco en contradicción, ¿no?, o crear una polémica como mínimo, es decir, desde un punto de vista no penal, y luego igual pues me estoy pasando de la rosca, pero tú me lo dirás. Bueno, que dialoguen ambas perspectivas. Y tú también debes intervenir, claro, Ángela. Es decir, no se entiende, al menos desde fuera, ¿no?, y con una visión crítica, no se entiende por qué. Pues una misma cosa tiene sentencias distintas y se hace una justicia distinta. Es decir, por ejemplo, yo voy por la calle y un chico pues me da una torta. Bueno, pues no sé, pues es algo, ¿no? Si quien me lo da es una chica, pues es parecido. Si yo se lo doy a una chica que no conozco, pues igual es parecido. Si se lo doy a una que ha sido amiga mía o que ha tenido una relación afectuosa, es violencia de género. Lo cual quiere decir que si tú me das a mí un tortazo, Ángela, que no ocurrirá nunca, eso es una falta. Si yo te lo doy a ti, es un delito. Se entiende mal, ¿eh? Yo no sé si luego esta discusión se puede plantear o no, o si quieres pues me puede interrumpir, bueno, ¿no? En principio, estas cosas no tienen buena música. Evidentemente que estamos a favor de que nadie mate a nadie, no hay que discutirlo ya, ¿no? Pero ¿qué está pasando, no? Claro, evidentemente si la agresión es la misma, el resultado desde el punto de vista judicial entendemos que también debe ser el mismo. Lo que pasa es que cuando hablamos de violencia de género, las personas que en este caso estarían contradiciendo lo que tú planteas, definen esta cuestión como un problema estructural y sustentado en una socialización de género diferencial. Es decir, lo que se refieren es a lo que lo provoca, no al hecho en sí. Bueno, el Tribunal Constitucional ya ha resuelto la pretendida quiebra del principio de igualdad que supone este diferente trato, ¿no? Es decir, que en eso está resuelto constitucionalmente, ¿no? Pero el tema de fondo, efectivamente, y además, tal y como reza en la exposición de motivos de la Ley de Sobrevivencia Integral, ¿no?, pues lo que se trata, evidentemente, es de evitar las relaciones de superioridad, ¿verdad?, de desconsideración, de tratamiento desconsiderado por la propia condición femenina, ¿no? Es decir, lo que se potencia es proteger la igualdad entre hombre y mujer, reprimiendo conductas, lógicamente, conductas violentas que tienen como base esa desconsideración al hecho de la mujer, esa pretendida superioridad del varón sobre la mujer, etc. Es decir, esto nos debería llevar, hablo desde el punto de vista jurídico penal, ¿no?, a aplicar estas medidas que han tenido reflejo en el Código Penal a esas situaciones en las que efectivamente se conculque la necesaria igualdad, consideración y respeto a la condición femenina. Es decir, ahí no hay duda. Lo que es verdad es que surgen muchas situaciones conflictivas que pueden generar pues estas vejaciones leves, estos insultos, estos hechos que normalmente serían constitutivos de falta y que por mor de la desconsideración que encierran hacia la mujer
se convierten automáticamente en delito. Pero no siempre estas conductas están imbuidas, ¿verdad?, de ese pretendida superioridad, de esa desconsideración, de esa falta de respeto, ¿no? Entonces, claro, desde el punto de vista penal, habría que diferenciar uno y otro caso, es decir, este elemento subjetivo. El elemento subjetivo en derecho penal es clave, es fundamental. Lo subjetivo nos permite estar en un tipo penal o nos permite estar en otro. Evidentemente, lo que diferencia unas lesiones de un homicidio no consumado, es efectivamente el elemento subjetivo, la intención, el dolo. Si ha habido dolo de lesionar, estamos lesiones consumadas. Si ha habido dolo de matar, tentativa de homicidio. Pues entonces, como ha pretendido alguna jurisprudencia, no con mucho éxito, pero hay una jurisprudencia, efectivamente, que ha pretendido reservar la calificación específica o la gravación específica que hace el Código Penal en coherencia con la violencia de género, la ha reservado para estos casos en los que el sujeto autor de la violencia iba en su acción imbuido de ese ánimo despreciativo, desconsiderado, infravalorativo de la condición femenina. En otro caso, aplicar lo que serían las lesiones, la vejación, las injurias, las amenazas, etcétera. ¿Me explico? Claro, esto, efectivamente, se me dirá, bueno, es bastante difícil de determinar, claro, pero es que esa es la labor, lógicamente, del jurista, de los penalistas y del juez, diferenciar el elemento subjetivo que imbuía la conducta del sujeto. Claro, ¿Me explico? Eso es la clave, claro, es una tendencia jurisprudencial que ha pretendido diferenciar claramente un caso de violencia de género al que se le debe aplicar todas las consecuencias previstas en el Código Penal y otro caso en el que parece que no se hace acreedor a esa severidad. Claro, la clave está en discernir realmente esa motivación para determinar que estamos ante un caso de violencia de género o nos tenemos que salir de ese caso, sino un conflicto entre personas, evidentemente, un conflicto entre personas, una de género masculino y otro femenino, pero que evidentemente puede surgir, como puede surgir en el ámbito de cualquier relación entre personas del mismo género, ¿no? Claro, la respuesta tiene... Y no únicamente, interrumpo para meter alguna cuña, y no únicamente de hombre a mujer, sino que es una violencia de género contra las mujeres. Es decir, en una pareja donde sea chica-chica, hay una violencia de género, cuando ella agrede a otra mujer. Es curioso, pero así funcionamos, ¿no? Sí, sí. En cambio, cuando es chico-chico, no hay violencia de género, porque no hay violencia contra la mujer. Claro, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Pero no es, a saber es decir, encuadrar en el contexto no es únicamente adecuado, ya la fortaleza del hombre contra la mujer, sino que es una mujer contra otra mujer que viven juntas y que son matrimonio, por ejemplo, hay violencia de género. En cambio, no es de la otra forma. Pero si se establecen los mismos roles, también estaríamos hablando de esa cuestión de abuso de poder y de dominación por considerar que la otra persona sí está, digamos, inserta en ese género débil. No es únicamente entre hombres sobre mujeres, sino mujeres sobre mujeres. Pero en cambio, cuando es mujer sobre hombre no hay violencia de género y cuando es hombre sobre hombre tampoco hay violencia de género. Suponemos que queda mucho recorrido teniendo en cuenta que históricamente estamos ante un acercamiento muy reciente como tal. Hasta hace 2 días, como quien dice, pues estábamos hablando de un fenómeno que no llegaba ni siquiera a tal, ¿no? Algo tradicional, totalmente integrado, ¿verdad?, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, e incluso si vemos algunas películas españolas no tan antiguas, pues vemos cómo se hace referencia a este asunto como si fuera una cuestión pues menor, propia del ámbito doméstico, ¿no? Un pasito más allá, ¿verdad? Y no realmente como una agresión en toda regla, ¿eh? Yo sí quería, antes de que intervengas, si me perdonas, dentro de la violencia de género, que a mí me parece que la palabra género está muy mal aplicada, en la Real Academia, y lo que pasa es que se ha impuesto desde la ley Zapatero para acá, la violencia de género, pero el género no alude a sexo, son cosas distintas, pero puesto que ha capturado la palabra, pues la calle, pues ahí estamos, ¿no? Pero España es un poco para romper alguna idea que a lo mejor pues tenemos de que estamos en la cabeza de la violencia de género, somos unos machistas todos los españoles. España está posiblemente en los últimos puestos de la violencia de género en Europa. Es decir, por dentro nuestro están escandinavos, franceses, etcétera, ¿no? Es decir, ocupamos un puesto muy bajo,
No es como, por ejemplo, a nivel de accidente de tráfico, que estamos en un accidente alto, o, por ejemplo, accidentes o muertes ocasionadas por drogas, que estamos en la primera categoría. La violencia de género en España es muy baja con relación a otros países europeos. Un problema ya detectado por la ONU, que realizaba claro está, ¿no? esa declaración ya en el año 33, que era secundada en Pekín, mucho más recientemente en aquella conferencia mundial sobre la mujer en el año 95, pero como decimos, desde el punto de vista pues específicamente y escrupulosamente histórico, esto es muy poco tiempo, ¿verdad? Así que mucho camino por delante. Efectivamente, decía Francisco que estamos ante un problema que no es ni muchísimo menos propio, exclusivo de nuestro país, sino que se extiende, ¿no?, en diferentes partes del mundo, y que además tampoco responde en contra de lo que muchos estereotipos o muchos tópicos a veces nos venden, ni siquiera en muchas ocasiones a estratos sociales, formación. Por desgracia vemos que sucede en diferentes estamentos, en diferentes contextos, y además preocupa, y ahí pues se levanta, ¿no?, se da la voz de alarma, la juventud. Esa cantidad de personas muy jóvenes que sí asumen y reconocen públicamente pues haber sufrido malos tratos de algún tipo, en un 30%, y en este caso concreto pues la cantidad de personas jóvenes que han ejercido violencia de género sobre alguna pareja, ¿no?, en alguna relación. Quizás sigamos anquilosados en conceptos como, bueno, sinónimos del amor, como los celos, la posesión, y que todo ello, incluso la violencia, la entendemos como precisamente eso, una señal de amor y pues simplemente de deseo de pensar en la otra persona, ¿no?, cuando es todo lo contrario. Sí, pues, una prueba de que el efecto preventivo de la pena parece ser que no cumple su eficacia en este campo, ¿no? Porque si, como efectivamente, ¿no?, en las relaciones entre jóvenes, sabedores, supongo que sabedores de la amenaza, de la posibilidad de que sus acciones puedan ser, lógicamente, puedan tener una consecuencia penal grave, y a pesar de eso tienen una conducta más o menos, bueno, aceptada, más o menos normalizada, de comportamientos que podrían integrar perfectamente las conductas típicas previstas en el Código Penal, o dos cosas: una, o no hemos informado convenientemente a esos jóvenes de las consecuencias que pueden acarrear conductas como esas, o efectivamente el efecto preventivo no despliega ninguna eficacia en esas edades, ¿verdad? Claro, eso nos lleva a plantearnos uno de los grandes problemas de derecho penal, ¿no?, esa eficacia preventiva de la norma penal. Pero se corre el riesgo de que ante el fracaso de la prevención que supone la norma y la amenaza de la pena, vayamos aumentando las penas progresivamente para que esa eficacia resulte efectiva. Claro, esto choca con un principio fundamental en el ámbito penal, que es el de la proporcionalidad. No podemos, en aras de evitar comportamientos delictivos, aumentar las penas de forma absolutamente desproporcionada. Es decir, una injuria leve, una amenaza leve, me refiero evidentemente a esto, a lo leve, ¿no?, sí, a lo que el Código Penal eleva a la condición de delito, pero que no es, teóricamente no sería nada más que una injuria leve, una vejación leve, etc. Es decir, si aumentamos desproporcionadamente la consecuencia jurídica, la pena, en aras a la evitación de esas conductas, evidentemente estamos contraviniendo el principio de proporcionalidad, estamos aplicando una pena exagerada a la nocividad efectiva de esa conducta, ¿no? Por eso, efectivamente, es enormemente complejo acudir al derecho penal. Es lógico que con el derecho penal tiene que coadyuvar otras instancias educadoras, otras instancias eliminadoras de comportamientos y de prejuicios y de deficiencias educacionales y de frenos inhibitorios, ¿no?, que aparecen ya en la juventud, y evitar que se consoliden en edad adulta, evidentemente. Pero esto está claro que el derecho penal no puede hacerlo. El derecho penal no tiene finalidad educadora, tiene finalidad preventiva, pero hemos visto que no con muchísima eficacia. Algo falla. Esa crítica que comentabas antes de la fiscal, pues efectivamente yo creo que los poderes públicos inevitablemente están obligados a una reflexión seria, ¿verdad?, con profesionales y especialistas del tema, para ver dónde falla y qué modificaciones se requieren.
Yo particularmente tengo una opinión sobre el error o sobre el fallo, ¿no? Que si no me extiendo mucho y si me lo permitís lo digo, pero que, vamos a ver. Fijaros, los penalistas hemos considerado, o un gran sector de la doctrina, o yo diría que de forma unánime, que la pena tiene un efecto liberalizador también incluso para el delincuente. Es decir, el sujeto que delinque cumple su pena y esa pena, digamos, paga por el hecho que ha cometido, por el mal causado, y lógicamente se libera, digamos, de su pena, ha pagado su culpa, digámoslo así, se reintegra a la sociedad. Tenemos el deber de aceptarlo, ese sujeto ha pagado, ese sujeto vuelve a reintegrarse, eso te puede decir claramente y con la cabeza alta que ha pagado su responsabilidad, ha cubierto su responsabilidad y tiene derecho a reintegrarse en un ámbito de relación social, en el suyo, y a autorrealizarse como ser social que es. Y consecuentemente no podemos rechazarlo, aislarlo, desprestigiarlo, repudiarlo por un delito sobre el que teóricamente ha pagado, ¿verdad? Por eso digo que es una liberación también para el sujeto que cumple la pena. Ahora, esa liberación se siente cuando el sujeto ha cumplido una pena proporcional. Ahora, si el problema es que si aumentamos las penas de forma desproporcionada en aras a la eficacia o a la prevención, el sujeto que ha sufrido esa pena no siente la pena como una liberación, como un pago de lo que ha hecho, sino como una venganza, como una injusticia, y consecuentemente el efecto rebote es quienes han sido los causantes, quienes han sido los culpables de que yo esté en la situación que estoy absolutamente desproporcionada, lo van a pagar. Ahora sí que lo van a pagar, porque me he visto por una simple discusión, por un insulto que, bueno, pues se me ha ido la boca, es decir, me veo desposeído no solamente de un posible derecho a libertad, sino de mi casa, de mis hijos, etcétera, etcétera. Es decir, es complejo, es decir, es complejo. Evidentemente no podemos tener la más mínima consideración respecto a conductas graves, conductas efectivamente lesivas de la condición femenina, del respeto y de la igualdad. Pero a lo mejor, entiendo yo, que en conductas en las que realmente no se hacen acreedoras o merecedoras de una respuesta penal enormemente grave, no solamente limitativa de la libertad, sino limitativa de otros derechos que hacen, que pudiéramos decir, que rompen el principio de proporcionalidad, ahí el efecto es criminógeno, más que preventivo. ¿Me explico? En este contexto, efectivamente, cabría preguntarse, ¿no?, por la propia reacción del individuo, en este caso, que en algunas ocasiones, pues bueno, ni siquiera llega a asumir esa primera responsabilidad. En el caso que nos comentaba Francisco, pues hablamos de una persona que sí sea capaz al menos de entender, de responsabilizarse de lo que ha hecho y a la que, como dices, salvaguardando ese equilibrio, se le castigue desde el punto de vista penal, se le aplique la pena justa. Cuando hablamos de ese perfil, de ese agresor, de ese maltratador que renuncia a asumir cualquier responsabilidad, ¿cuáles son los parámetros? Y en este sentido, si te parece, Fran, podemos hablar también de ese perfil propio del maltratador. No decimos que haya un perfil completamente homogéneo, pero sí que es cierto que nos encontramos con diferentes comportamientos, tan extendido, por ejemplo, aquel que una vez termina ese trabajo y cumple esa amenaza, pues cae en las redes del suicidio, porque ese eje en torno al cual se sustentaba su existencia, esa dominación traumática de la mujer, desaparece y por tanto pues ya no quedan más razones para vivir. Claro, eso ya es hablar dentro de la psicopatología, es decir, yo voy a referirme un poco a lo que tú comentabas antes. Enlazando con es decir, dentro de la violencia de género está clasificado cosas importantísimas y que se diferencian abismalmente. Violencia de género es empujar, es insultar, es menospreciar, pero también es matar. Claro. Matar es un asesinato. No tiene que ver nada un asesinato con empujar a una persona. Las dos cosas son repudiables, evidentemente, pero hay un abismo en medio. Todo eso está dentro de ese cajón desastre que llamamos violencia de género. Eso debe ser desmenuzado, porque no es igual lo uno y lo otro. Claro, ¿quién mata?
pues evidentemente mata pues, a alguien que tiene una psicopatología, es decir, dentro de la psicopatología, es decir, no es habitual. Por más que queramos, la violencia de género, pues desgraciadamente han fallecido 50 y tantas mujeres asesinadas en lo que va de año. Esto es una desgracia, no hay que banalizar esta situación. Minimizar, pero esas 54 personas que han asesinado a esas mujeres tienen una psicopatología dentro de su cabeza. Es decir, en este país donde somos 40 y tantos millones de personas, de las cuales la mitad son mujeres y la mitad somos hombres, pues esto no ocurre, eso ocurre en un 0,000% o por 1000. Es decir, estamos dando una importancia que es real, pero parece que magnificamos cosas que no lo son tanto o no deben serlo tanto. Es evidente que debemos de seguir insistiendo en esto. Pero estos hombres que maltratan a las mujeres son como los hombres que están metidos en la droga y que matan a otros. La célebre película del niño o el chico, no sé cómo se llama. El niño. Magnífica, por cierto, sale un chico guapísimo, me imagino que estás de acuerdo conmigo, y una chica más guapa aún todavía, ¿no? Bueno, pues ahí aparece todo un mundo terrorífico de muertes y de drogas y de contrabando y demás, que eso luego va a parar a otros sitios. Bueno, esto es claro. Por lo tanto, toda esta gente que está metida en ese mundo, pues están mal un poco, es decir, tienen una psicopatología, tienen trastornos de la personalidad, son gente con depresiones mayores, son gente con trastornos psicóticos, que se podría desmenuzar, ¿no? Y se debería hacer un estudio, que lo vamos a hacer en la prisión en Córdoba, es posible, para este próximo año, sobre cuál es la psicopatología de los asesinos, o de los grandes crímenes, ¿no? No es el que hace cosas menores, ¿no? El que roba, por ejemplo, pues iba a decir 1 millón de euros, eso es una cosa muy gorda, ¿no? Pero en fin, que siempre hay una diferencia, y la psicopatología evidentemente forma parte de que eso ocurra. Claro, ¿de qué forma el derecho penal puede incidir en esa psicopatología y en esa educación que tenemos desde pequeños, donde hemos tenido pues, un factor cultural importante, que es lo que hemos visto, como nos han enseñado, que generalmente, fíjate, pero es muy interesante lo que yo voy a decir, aunque no esté de acuerdo la gente, pero es verdad. Nuestro idioma es femenino, la lengua es materna y la educación es materna. No hay que darle vueltas a esto, esto es muy sencillo entenderlo. Tenemos lengua materna y educación materna. Me educa mi mamá y yo hablo lo que ella habla. Se dice así además, ¿no? Por lo tanto, es muy importante incidir también en el pensamiento de las mujeres para que desde pequeños nos eduquen de tal manera de que nuestra hermanita es igual que nuestro hermanito, que tenemos que tener la misma conciencia y el mismo respeto a uno y a otro. Y eso además tenemos que verlos en nuestra casa, el respeto de mi papá a mi mamá y al revés. Todas estas cosas el Código Penal no lo puede arreglar. Claro, es lo que hablábamos antes de esa prevención realmente fundamental y axial, que es no solo combatir todo esto desde las aulas, sino en la propia casa, en la familia, porque de ahí, y ahí es donde germinan, ¿no? De hecho, pues no es casualidad, ¿no?, que muchísimos agresores, maltratadores hayan sido víctimas o al menos testigos, porque cuando hablamos de violencia de género incluimos no solo a la mujer, sino también a esos hijos e incluso a esos ancianos, ¿no?, que también, pues por desgracia, entran en ese ciclo diabólico de la agresión y de la violencia. Donde además dentro de la violencia familiar o de la familia o intra está pues, la violencia de hijos a padres, de padres entre ellos, de los padres a los hijos, entre los hermanos. Eso es un problema educacional, ¿no? Más que penal. Que lo penal tiene que estar ahí, evidentemente. Sí, claro, ¿no? Fíjate, hablabas... A mí sí me preocupa realmente que las nuevas generaciones, ¿verdad?, pues consoliden comportamientos de trato desigual y trato desconsiderado, ¿verdad?, hacia la condición femenina, hacia la mujer. Yo creo que eso es un gran problema y ahí no podemos pasar esa situación por alto. Es decir, hay que actuar. Está claro que se prevén medidas educacionales en la escuela, en determinados ámbitos, ¿verdad?, incluso con asignaturas, ¿verdad?, de respeto y hacia la igualdad, ¿no? Pues igual habría que incidir o más o de otra forma, porque evidentemente eso es intolerable. Una sociedad con nuevas generaciones en las que el trato desigual alcanza cotas y porcentajes de los que has hecho referencia, está anunciando lógicamente posibles conductas mucho más graves.
¿verdad? Entonces, yo creo que urge un replanteamiento de la cuestión, ¿verdad? Desde luego que claro, no es ya que los casos de violencia disminuyan, es que incluso en nuevas generaciones que tenían que tener asumidas totalmente sus valores, el valor de la igualdad, pues parece que no se ha logrado, no se ha consolidado. Luego algo está fallando, ¿no? Y con derecho penal, y solo derecho penal, desde luego no lo vamos a conseguir, ¿verdad? Hay que apostar desde luego en que todos los actores y todos los factores pues nos conduzcan a esa ciudadanía global realmente avanzada, evolucionada, en la cual pues seamos iguales en derechos, en deberes, porque desde luego nos va la vida en ello. Francisco Cabello, Francisco González, muchísimas gracias por habernos acompañado, porque nos hemos quedado ya sin tiempo, pero yo de verdad que os emplazo, aunque una nueva ocasión, no hace falta que estemos cerca de esta señaladísima fecha, sigamos hablando de esta cuestión que es literalmente vital para todas y para todos. Muchísimas gracias. A vosotros, gracias. Gracias, Ángela.